Bueno, continuaremos entonces. Como les iba diciendo, entonces observó que el perro se encontraba, cada que se le daba este estímulo, que era el pedazo de comida, el perro salivaba. Entonces lo que hizo Pavlov es darle un estímulo neutro para que asocie el sonido con el alimento, y este fue condicionando poco a poco al perrito, ¿no? Entonces, eh, luego Pavlov retira este estímulo que es incondicionado y solo toca el estímulo neutro, lo cual sin el animalito, sin tener el estímulo incondicionado que es el alimento, solo al escuchar la campanilla, el saliva. Entonces le da una respuesta orgánica, que es la salivación. En esta lámina vamos a presentar, ¿no? Acá tenemos, para explicar mucho mejor, el estímulo incondicionado, que es la comida. Entonces provoca una respuesta orgánica, que es la salivación, o una respuesta incondicionada. Inmediatamente que se le da el estímulo de comida, el perro saliva, ¿no? Entonces, como segunda condicionamiento, lo que hace Pavlov es asociar el silbato con la comida. Entonces, bueno, primero toca el silbato, como es un estímulo neutro, no le provoca ninguna respuesta al perro. Cuando asocia el silbato más la comida, varias veces este perrito asocia el silbato con la comida y da una respuesta incondicionada, que es la salivación. Luego retira el alimento, que es el estímulo incondicionado, y solo pone el estímulo neutro, que luego se vuelve incondicionado y nos da una respuesta condicionada. Solo al escuchar el silbato, el perrito saliva. Entonces, todo el tiempo está haciendo sus experimentos Pavlov, y en estos experimentos se le explica que el condicionamiento clásico se da cuando el estímulo condicionado, perdón, un minuto, se da cuando el estímulo condicionado se presenta inmediatamente antes del estímulo condicionado. Entonces, todo tipo de aprendizaje también se puede dar por señales, ¿no? El aprendizaje da respuestas involuntarias en algunos casos. Y estas respuestas involuntarias se convierten en respuestas condicionadas, que permiten al organismo anticipar y prepararse para la llegada de un estímulo incondicionado. Este, según la teoría de Rachlin en 1991. El aprendizaje de respuestas involuntarias en el ser humano está relacionado también con el organismo y las emociones, ¿sí? Como el miedo, las fobias, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase les había dicho que ustedes piensen en un limón, y a algunos hasta se les hizo agua a la boca, ¿verdad? Entonces, esa es una respuesta condicionada a este estímulo limón. De igual manera, podemos ver estas respuestas incondicionadas cuando tenemos miedo a algo, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando ven una araña, ¿qué hacen cuando ven una araña? ¿Quién me puede decir? A ver, voy a ver ahorita. Mm, a ver, Adriana Melgar, Buenas noches, Licen. buenas noches. Si ve una araña, ¿cómo reacciona? Muy mal porque me da mucho miedo. Ajá.
Entonces, ¿cómo es esa reacción? ¿Se queda parada, la mata, huye, se queda estática, Sería huir, Lisa. huida? Muy bien. Isabela, Me quedo inmóvil. exacto, muy bien. Yasmín, Listen, ¿sí? ¿Qué hace si ve una araña, Yasmín? busco una chinela para matarla. Marcos, ¿qué hace si ve una araña de esas tarántulas grandes? Paralizado, Lisa. Se paraliza. Exactamente. Entonces, nosotros al ver una araña, tenemos una reacción. O nos quedamos paralizados, o tenemos la reacción de huida, o agarramos algo inmediatamente y la matamos. A esa respuesta fisiológica y emocional, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando les asaltan. A ver, ahora vamos a ir a ese caso. Em, ¿Qué harían ustedes si vienen y les asaltan o ya les han asaltado? ¿Qué reacción han tenido? Nelson, Buenas noches, Lisa. Eh, Justamente en mis 13 años, 13, 14, me pasó justamente lo mismo que comenta, un asalto. ujú, Era mano armada y la ya, verdad que quedé paralizado porque me agarraron por atrás imprevisto y no sabía cómo reaccionar. exacto, Y quedé así paralizado. paralizado. Sí. Eli, gracias, Nelson. Lisa, y a mí nunca me han asaltado, la verdad, pero yo creo que me quedaría quieta y le daría todo lo que tengo. Exacto, y mucho más si es a mano armada como Nelson, ¿no? Sí, mucho más. Yaidi, Yaidi, Sí, listen. ¿usted qué haría si le asaltan? Yo ya, a mí sí no me asaltaron, pero sí me jalaron era más peladita y me jalaron la carterita y Ujú, como que desde ese momento he estado más atenta a mi entorno, pero esa vez sí me quedé así quietita, ajá, excelente. asustada. Bueno, gracias. Eh, el miedo y las fobias, que es igual miedo, ¿qué hacen? Nos dan una reacción de alerta, ¿sí? Y a veces cuando el miedo es una emoción y va con una reacción fisiológica. Hemos tenido los casos de los incendios, ¿verdad? Y en algunos casos se han escuchado que la gente, por salvar sus cosas, han sacado fuerzas y sacaban sus cosas, sus roperos, sus catres, sus cocinas, ellas solas, ¿no? Y cuando se les pregunta, ¿cómo hizo para sacar su cocina usted sola? ¿No? Y ellos se dan cuenta que lo han hecho solos y no saben cómo lo hizo, de dónde salió esa fuerza. Y esa fuerza fisiológica es también una reacción que les da por estas emociones, ¿no? Del miedo. Entonces, una persona dice, no, si viene y me asaltan, yo me quedo estática, pero llegado el momento en algunos casos, uno pelea, ¿no? No sé si han visto en las noticias, había una chica que estaba en el micro y le quitaron su celular por la ventana. Y esta chica tuvo una reacción inmediata y se tiró por la ventana para correr donde el ladrón. No sé si vieron esa noticia. ¿La vieron? No, Alicia, pero también No, hubo otra noticia donde un joven igual se cayó por perseguir al ladrón y se golpeó su cabeza y quedó en terapia intensiva.
Exacto, ¿no? Esas reacciones que uno tiene por recuperar, ¿no? Había otro caso que ese ya me causó más. Era una chica que salía de sus clases de karate, algo así, ¿no? Y va y un ladrón le asalta y la chica reacciona y lo tumba al suelo y le quita su celular, ¿no? Entonces, son reacciones emocionales y fisiológicas que inmediatamente uno hace sin pensarlo. No dice, voy a agarrar y lo voy a pegar y voy a correr y voy a tirarme al piso. No, no. Son reacciones o respuestas inmediatas que están acompañadas por el miedo. Entonces, son reacciones fisiológicas, emocionales, que inmediatamente uno reacciona ante un estímulo. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a entrar al condicionamiento instrumental u operante, que esta teoría es por Frederick Skinner, que ya también ustedes lo conocen. Él demostró que una forma cualquiera de comportamiento es aprendida por consecuencias que la conduce. Entonces, sostiene que se puede reforzar las conductas mediante el premio y eliminarlas mediante el castigo. Para Freud, para Skinner, perdón, para Skinner existen los reforzadores y estos reforzadores pueden ser positivos o negativos. Experimenta sobre todo con la rata en la caja que él realizó y que lleva su nombre, la caja de Skinner. El experimento de la caja demostró cómo los animales pueden aprender a través de las consecuencias de sus acciones. Entonces, dentro de esta caja, dentro de esta caja, Skinner pone varios estímulos y hace que el sujeto experimental investigue o vaya moviéndose para recibir un pellet, ¿no? Entonces, cada que él se acercaba a- al botoncito o a la palanca para que se encienda el foquito, le daba primero su pellet o su reforzador positivo, hasta que el ratoncito logra darse cuenta, ¿no? Por sus consecuencias de sus acciones, que tiene que apretar esa palanquita para que se encienda el foquito y inmediatamente recibe su refuerzo positivo. Entonces, el condicionamiento operante es seguido de una consecuencia. Esta consecuencia es la naturaleza que modifica la tendencia al organismo de repetir una conducta o un comportamiento en el futuro o de extinguirla a través de tres mecanismos, que es el refuerzo, la extinción y el castigo. Dentro de lo que tenemos el refuerzo, eh, tenemos el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo da una respuesta que son recompensadas, estas respuestas, y tienen más probabilidad de repetirse. Las respuestas o el estímulo o la respuesta a este estímulo es positivo. Cuando da una respuesta que refleja una actitud de escape o situaciones no desagradables, tienen una alta probabilidad de repetirse o no repetirse, siendo este refuerzo negativo. En la extinción, las respuestas que no son reforzadas son poco probables de que se repitan. Entonces, si yo tengo una conducta que no me gusta
y no la refuerzo, extingo en el niño. El castigo también da respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables y se cambia la postura. Por ejemplo, en un niño de 5 años que ya controla muy bien los esfínteres diurnos y nocturnos, empieza a mojar la cama. Lo llevan al médico, se ve que no tiene ningún problema neurológico, pero el niño sigue mojando la cama. Eh, entonces, los papás lo empiezan a castigar al niño, ¿no? Entonces le dicen, bueno, si tú vas a seguir haciéndote pis en la cama, mojando la cama, tú no vas a tener tal refuerzo o tal premio. Y, o le dicen, le dan una palmadita en su nalga. Entonces, cada que se hacía pis, le da la palmadita. Y por no recibir este castigo, el niño extingue esta conducta a través del castigo, ¿no? De no hacerse. Entonces, todo el tiempo estamos con esto, ¿no? Extinguiendo conductas y reforzando conductas. Hasta el momento seguimos utilizando estas teorías eh, en los colegios, en las universidades, ¿no? Bueno, la ley básica del condicionamiento operante nos dice que una respuesta que va seguida por un refuerzo se fortalece y por lo tanto tiene más probabilidad de volver a producir. Entonces, si va seguida de un refuerzo, tiene la probabilidad de producir estas respuestas varias veces. Si utilizo el término reforzador a un estímulo o suceso que incrementa la frecuencia de la respuesta a la que sigue. Entonces, este reforzador hace que la respuesta se incremente tanto en frecuencia como en conducta de acuerdo a nuestro reforzador. El acto de proporcionar un reforzador tras una conducta se denomina reforzamiento. Entonces, el reforzador debe ser eh, seguida siempre de la respuesta. Si yo quiero mantener una respuesta, yo tengo que seguir. Si yo quiero modificar una conducta a través de un reforzador, cada que se realice esa conducta, yo tengo que reforzar. Entonces, si yo le estoy enseñando a mi perrito a dar la patita, cada que mi perrito le pido la patita y él me la entrega, le tengo que reforzar. Si llego, este reforzador tiene que ser inmediatamente y este reforzador debe ser congruente a su respuesta, ¿no? Entonces, si él me da la patita y yo no le doy el reforzador, entonces ahí puede extinguirse la conducta, ¿sí? Entonces, tiene que ser hasta que el sujeto aprenda esa conducta que reforzamos de acuerdo a la respuesta que nos da. Ahora tenemos el aprendizaje constructivista. Dentro del aprendizaje constructivista tenemos a varios autores. Sin embargo, el constructivismo es un aprendizaje que se centra en la idea de que las personas construyen activamente su conocimiento a través de la interpretación con el entorno o la interacción con el entorno y los procesos internos. Si yo no tengo un proceso cognitivo interno que está predispuesto a un aprendizaje, muchas veces voy a tener problemas de aprendizaje. Ya habíamos dicho cuáles son los procesos cognitivos. ¿Me los pueden decir, por favor?
¿Cuáles son los procesos cognitivos o las funciones cognitivas? Atención, memoria, Exacto, atención, memoria, concentración, lenguaje, todas esas funciones, ¿no? Si yo estoy en una clase y estoy pensando ¿en qué puede ser? En mi hijo, en vez de estar atendiendo a la clase, entonces mi cerebro, mi proceso cognitivo no está preparado o no está en una interacción con el entorno de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, tenemos que estar predispuestos a este entorno, ¿no? Estar atentos, concentrarnos, seguir al docente. Entonces, todos estos procesos cognitivos tienen que estar activados para poder aprender. Mientras no estén activados, el aprendizaje puede fluir y nosotros no captar este aprendizaje. Estas teorías destacan el papel de la experiencia previa, es decir, el contexto sociocultural, la participación activa en procesos de aprendizaje. Entonces, si yo estoy en la clase, participo activamente, pregunto, estoy atenta, entonces mi aprendizaje va a ser más efectivo. Si yo estoy pensando en el recreo, en mi perrito, en mi pareja, y estoy la mitad de mis procesos cognitivos en la clase y la mitad, entonces me va a costar más atender o seguir la clase. Luego tenemos a uno de los autores, que es uno de los autores principales en la teoría del aprendizaje significativo y es David Ausubel, ¿sí? Él nace en octubre, el 25 de octubre en 1918 y fallece el 9 de julio del 2008. Fue un psicólogo y pedagogo muy, muy importante en lo que es el constructivismo. La teoría del aprendizaje significativo, según Ausubel, es un enfoque constructivista que se centra en cómo las personas adquieren y retienen conocimientos al integrarlos en lo que ya saben. Fue desarrollada su teoría en la década de los 60, ¿sí? Y tiene una especial relevancia en el ámbito educativo. Ay, perdón, me salí. Un minutito, lo voy a volver a compartir. Que me salí. Entonces, Ausubel, al hablar de este aprendizaje significativo, nos dice que ocurre cuando hay nuevos conocimientos y se relacionan de manera sustancial con las ideas previas del aprendiz, formando una construcción cognitiva coherente. Entonces, lo que hace Ausubel es saber tener los conocimientos previos de sus alumnos y de esta manera, a través de estos conocimientos previos, eh, fomentar un nuevo aprendizaje formando estructuras cognitivas coherentes en su cerebro. Es decir, si yo quiero que mis alumnos aprendan significativamente, al hablar de un aprendizaje significativo, estamos hablando de que el aprendizaje sea activo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo pongo a mi, a mi niño a poder explorar sobre lo que estoy avanzando, a poder
investigar sobre lo que estoy haciendo. Entonces, al ser partícipe el niño de esta investigación, de este aprendizaje, para él va a ser mucho más enriquecedor su aprendizaje y, como dice, significativo. Mientras que el aprendizaje mecánico solo es memorizar sin comprender o sin conectarse con el contenido, con el conocimiento existente, ¿no? Entonces, si yo hago un aprendizaje mecánico, lo que hago es repetir, repetir y repetir y aprenderme solo de memoria, sin ver, sin hacer un análisis, sin hacer una, una investigación de este aprendizaje o sin hacer un aprendizaje significativo para mi conocimiento. Entonces, esa es la diferencia entre el aprendizaje significativo y el mecánico. Uno ser partícipe de este aprendizaje y el otro memorizar. La teoría del aprendizaje significativo, según Ausubel, plantea que el aprendizaje se produce cuando se relacionan nuevas ideas con estructuras cognitivas de las personas que van aprendiendo. Entonces, yo quiero enseñar a un niño los animales, pero mi niño, y los animales de cuatro patas, pero mi niño, él tiene en su cabecita solo la imagen del perro, que tiene cuatro patas y él conoce al perro. Entonces, ¿qué hago yo? Lo llevo al circo, al zoológico y le muestro otro tipo de animales que tienen cuatro patas, pero que son diferentes al perro. Entonces, estoy agarrando ese aprendizaje de mi niño del perro para aumentar otro aprendizaje de otro tipo de animales que tienen cuatro patas. Entonces yo le muestro otro animalito y le digo, mira, este animalito, ¿qué es? El niño me dirá, es un perro porque lo asimila con el perro. Sin embargo, yo le digo, no, el perro es más pequeño y tiene las patas más cortas. Este tiene las patas más largas, es un caballo, su pelaje es distinto, su forma es distinta y le voy mostrando la diferencia entre el perro y el caballo para que él pueda adquirir ese conocimiento o esa experiencia vivida con la diferencia de nuevas ideas y aspectos que son relevantes en su estructura cognitiva. El conocimiento va siendo construido y estructurado por el propio niño mediante sus propias interacciones. Así ellos mismos hacen que estas nuevas realidades se asienten en la estructura mental a través de sus propias interpretaciones. Por otro lado, si yo quiero enseñar a un niño eh, lo que es el, animales vertebrados y animales invertebrados, lo que yo voy a hacer es, si estoy en mi colegio, agarrar al niño, sacarlo al patio y mostrarle hormiguitas. Y les muestro las hormiguitas y le digo que aplaste una hormiguita. Al aplastar el niño la hormiguita se va a dar cuenta que la hormiguita no tiene huesos. Y le explico que la hormiguita no tiene huesos. Luego le muestro un perro o algún otro animalito y le pido que acaricie al perrito. El niño va a empezar a acariciar y se va a dar cuenta de que hay algo duro en el perro y que no lo puede matar con un dedito como lo ha hecho con la hormiga. Entonces ahí yo le enseño que los animalitos como los perros, los gatos y otros son con huesos y le enseño la diferencia de los animales vertebrados e invertebrados. Entonces el docente, para lograr este aprendizaje significativo, debe generar en el aula un ambiente que invite
a todos a observar, a investigar, a aprender y a construir su aprendizaje. Y no solo a seguir lo que se le dice o lo que se tiene que hablar, ¿no? Y tiene que repetir, sino a construir. Eso es importante dentro de lo que es el aprendizaje significativo de Ausubel. ¿Me dejo entender? ¿Me están escuchando? Sí, Listen. Sí, Hasta Lisa, ahí, sí. hasta Sí, ahí Lisa. se, Se entiende. se entiende. Si no me dejo entender o tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen para que yo vuelva a repetir, ¿ya? Listen, ¿cómo sería un ejemplo de esa teoría de aprendizaje? De este aprendizaje significativo. Sí, sí, sí. Como les digo, los ejemplos que les he dado, si yo quiero enseñarle a un niño lo que el mismo ejemplo les doy, de que el niño en mi clase estoy llevando animales vertebrados o invertebrados, ¿ya? Entonces yo hago con el niño sacarlo al patio y hago que mate las hormiguitas. ¿Las hormiguitas serán vertebradas? No, No. Invertebrado. son invertebrados porque no tienen huesos. Sin embargo, le hago acariciar al perro y él se da cuenta que tiene huesos. Entonces yo ahí les explico la diferencia de los animales vertebrados e invertebrados. Entonces el niño ahí se va a dar cuenta, va a observar que realmente las hormiguitas no tienen, ¿no? Huesos. Va a construir su propio aprendizaje porque él está tocando, está sintiendo, está observando. Y eso es lo importante, como yo les digo a ustedes, chicos, hagan su investigación sobre los hitos del desarrollo. No les estoy dando yo toda la teoría, sino que ustedes también a la vez están investigando y cuando hablemos de estos niños o cuando hagan sus casos, ustedes ya van a tener ese conocimiento previo. Y vamos a reforzar con algunos casos o algunas otras teorías. ¿Se entiende? Sí, Lisa, gracias. Sí, Listen. Entonces, invitamos al niño, invitamos al estudiante, invitamos a que investigue, a que observe, a que construya él mismo su aprendizaje. Ese es el aprendizaje significativo de Ausubel. Listen, Sí, el método Montessori está basado bastante en esto del aprendizaje significativo, ¿no? sí, Montessori se basa en esta teoría también para hacer, ¿no? Entonces, a través de sus rincones y todas esas cosas, hace que el niño vaya explorando el aprendizaje. Ay, no sé por qué no Lisa, sé. una consulta. Sí, Nelson. Lisa, con todo el ejemplo y todo lo que nos explicó, yo puedo resaltar que entonces que el niño para poder enseñar y construir su aprendizaje es mediante el lado empírico, ¿no? No sé si estoy Sí, bien, Lisa. sí, él tiene un aprendizaje previo o algo empírico, como dice usted, pero nosotros le manejamos ese conocimiento y le reforzamos este conocimiento que le estamos dando. Entonces, eso ayuda mucho en lo que es el aprendizaje significativo. Pero, como habíamos visto antes, tenemos que tener una predisposición al aprendizaje también. Tenemos que tener también la predisposición a ser partícipes de esto, porque si yo lo llevo, por ejemplo, a un niño a, a- 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 a que haga su aprendizaje, a matarlas, y él está jugando con otra cosa y no me está atendiendo, entonces no tiene la predisposición cognitiva para el aprendizaje y me va a costar mucho más hacer este aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces ahí es que nosotros tenemos que trabajar con los niños y si es que somos psicólogos educativos, trabajar con los niños
en el aula y también en la casa, porque si el niño no está predispuesto, puede ser que tiene un problema de atención, un problema de distracción, hiperactividad o algún otro factor que el niño no esté predispuesto al aprendizaje. Entonces, todo eso tenemos que también nosotros tomar en cuenta. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Bueno, entonces, continuamos. Ay, perdón, me pasé, ¿no? Ahora, ¿cómo va? No sé qué le pasa a mi computadora, no quiere responder. Ahora sí. Entonces, también podemos ver, como les decía, que la estructura cognitiva tiene que estar predispuesta al aprendizaje, ¿no? Entonces, esta estructura cognitiva es el conocimiento y las propiedades que cada persona tiene como un producto de aprendizaje que ha logrado. ¿Qué aprendizajes hemos tenido antes? ¿Sí? Y en base a esos aprendizajes, continuar con nuevas ideas o fomentar nuevos aprendizajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, toda la estructura cognitiva, todos los procesos cognitivos tienen que estar predispuestos al aprendizaje. Si yo estoy triste, preocupada y en la clase estoy directamente en otra cosa, no voy a tener un aprendizaje o mi aprendizaje ya no va a ser al 100%, será un 50 o 60%. Captaré, pero no al 100%. Entonces, para eso tiene que estar toda nuestra estructura cognitiva atenta a esta situación. Entonces, por eso es que les decía que cuando los niños, nosotros mismos, cuando estamos atentos, ¿cuánto tiempo de atención ponemos nosotros como adultos? A ver, calculen. ¿Nos aburrimos fácilmente o nos distraemos con alguna cosa mientras estamos en clases? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Entonces, nuestro nivel de atención, ¿cuánto tiempo es para tener una atención de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo creen? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podemos prestar atención a una clase? Para los adultos es entre 10 a 15 minutos hasta 20.